esta sesión hablaremos de plagas principales, estrategias de prevención y control. La granadilla. Buenas tardes, en este capítulo vamos a hablar de las principales plagas que afectan el cultivo de granadilla. En el manejo fitosanitario es importante tener en cuenta las estrategias que se van a implementar para el manejo de los respectivos problemas que se presenten. En este caso, plagas, que es el tema que les voy a hablar el día de hoy. En el cultivo de granadilla básicamente hay algunos problemas, algunas plagas que son de importancia económica y que básicamente recurren y necesitan de un manejo oportuno para evitar problemas fitosanitarios dentro del cultivo. Es el caso, por ejemplo, de los thrips, que es una plaga que afecta desde etapas iniciales del cultivo. También tenemos problemas o afectación por las moscas de la fruta. Tenemos también presencia de problemas de mosca de la fruta del género Dapsius, también afectación en etapas de desarrollo de botón floral. De igual manera también se presenta otra plaga que corresponde al género de las moscas, que es la mosca sonsa, que también genera afectación en la etapa de apertura floral y posterior al inicio de la formación del fruto. En el cultivo de granadilla también se presentan problemas por plagas, como es el caso de ácaros. El ácaro también básicamente es una plaga que afecta a nivel foliar y genera daños en todo el desarrollo vegetativo de la planta. Y algunos daños esporádicos por algunas otras especies, como es el caso de la avispa negra, que básicamente afecta todo lo que es el proceso de floración. Bueno, entre las plagas que tenemos, como les decía, una de las principales plagas es el thrips. El thrips básicamente es un insecto en tamaño muy pequeño que básicamente genera afectación a nivel foliar. Esta plaga ataca directamente lo que es los meristemos apicales, que corresponden a todas las estructuras que la planta va formando y va desarrollando desde su etapa inicial, desde su etapa vegetativa. Es una plaga que básicamente afecta en el cultivo desde las etapas iniciales hasta durante todo su proceso fenológico, básicamente afectando el área foliar. Si hay, digamos, daños a nivel de vegetativo, básicamente los síntomas que se van a evidenciar es un entorchamiento del meristemo apical, donde se pueden evidenciar pequeñas heridas que se muestran como una decoloración de la estructura vegetativa, y posterior como un entorchamiento, una depresión de esa estructura, y finalmente como un daño que se evidencia como una quemazón o una caída de esa parte afectada. Eso hace que la planta no pueda seguir con su proceso de crecimiento y desarrollo adecuado del meristemo, y por ende que el crecimiento se detenga debido a que las estructuras que la planta va desarrollando no pueden continuar con su proceso de desarrollo adecuadamente. Además, cuando se presentan daños ya en etapas de producción, básicamente se pueden evidenciar afectación en los botones florales que se están iniciando, donde se ve una deformación del botón floral o se ve también una decoloración en el mismo. Básicamente son los daños que el thrips genera en el cultivo de granadilla. En cuanto al proceso de ciclo biológico, el thrips pasa por una etapa de desarrollo que corresponde inicialmente pues a su etapa de huevo, que transcurre alrededor de los 2 o 3 días hasta que éste eclosiona. Luego allí pasa por un estado de larva 1, en donde ya, digamos, empieza a formarse como tal el insecto, y inicia su etapa de alimentación. Inician los primeros procesos de daño y pasando allí por una etapa también de larva 2, donde ya se empieza a identificar el tamaño del insecto y una formación de sus extremidades. Posterior a ello pasa a un estado de prepupa, donde ya el insecto empieza a tener una metamorfosis y un cambio como tal, y es donde también se concentran como los mayores daños que la plaga genera. En esta etapa pues ya son estados inmaduros de la plaga, donde se puede evidenciar su proceso de afectación. Luego pasa a un estado de pupa,
y posterior a ello ya inicia su etapa de metamorfosis para llegar a su etapa de adulto. Tiempo que puede transcurrir entre huevo a llegar al estado adulto, hablamos en promedio de un tiempo entre los 8 a 15 días. Esto varía mucho de acuerdo a las condiciones del clima, teniendo en cuenta que en épocas de verano las condiciones de alta temperatura pueden beneficiar el desarrollo de la plaga y puede incluso acelerar los días del ciclo de la misma. Por eso, digamos, en algunas ocasiones las explosiones de las poblaciones de la plaga pueden ser mayores teniendo en cuenta las condiciones de clima. Es decir, que en épocas de verano vamos a presentar mayor afectación por el tema de plagas, en este caso de trips, mientras en épocas de baja temperatura o invierno las poblaciones disminuyen debido pues también a las condiciones del clima y pues debido a que su ciclo también tiende a alargarse un poco en cuanto a los días en que se presenta este proceso. Para poder hacer un buen diagnóstico de la plaga y poder determinar si tenemos presencia o no de la misma, debemos recurrir a un plan de monitoreo. Estamos realizando el monitoreo para trips. Para esta labor lo que realizamos es una selección en una planta de 4 meristemos que están en desarrollo, meristemos apicales. Hacemos un golpeteo 3 veces sobre una superficie blanca o oscura que nos permita visualizar si hay presencia de individuos móviles. Entonces, con ese resultado que obtenemos luego de hacer este respectivo golpeteo y esta labor, vamos a determinar el umbral de acción y la incidencia, pues el número de individuos que nos permite también tomar acciones de control y así implementar estrategias de manejo para este tipo de plaga que es tan importante en el cultivo de granadillo. Entonces es importante realizar el proceso de monitoreo con una frecuencia de 8 días, teniendo en cuenta que el ciclo de la plaga es muy corto y de acuerdo a las condiciones de clima pues también pueden aumentar o pueden disminuir. Entonces esto nos permite realizar unas labores de manejo oportunas, implementar unos controles adecuados y hacer un manejo de la plaga. Para el manejo preventivo del trips se recomienda siempre hacer un manejo oportuno de las arbences, teniendo en cuenta que allí los arbences son hospederos alternos de la plaga. Básicamente las poblaciones de esta plaga se hospedan en aquellas malezas que se encuentran en el suelo por su floración, por su característica y demás. Entonces es importante hacer un manejo oportuno de las arbences. Esto requiere obviamente de ser persistentes en el control, en la limpieza del lote, en labores de hierba, de guadañado básicamente, que nos permite hacer un control de las arbences como una forma de manejo preventivo. Otra estrategia también es la utilización de trampas de colores. Básicamente las trampas de colores con la aplicación de algún adherente, algún pegante o adhesivo, básicamente en el caso de utilización de trampas de colores de color azul, que es un color que nos permite atraer al trips y hace que el adulto básicamente de esta plaga quede allí. Entonces es un control también de manera preventiva que se hace y hacer la instalación de trampas de colores que nos permite también disminuir de cierta manera y hacer un control sobre la plaga. Esto de forma preventiva. Una estrategia ya en cuanto al manejo y control, si ya empezamos a presentar problemas, es las aplicaciones fitosanitarias, que corresponden básicamente a hacer aplicaciones foliares para el manejo de la plaga. Una estrategia muy importante que se maneja desde el punto de fitosanitario corresponde es a realizar aplicaciones a suelo con algunos agentes microbianos o algunas cepas como es Beauveria, que este producto de cierta manera permite hacer un manejo sobre etapas inmaduras de la plaga, como es la etapa de pupa, que normalmente se hospedan en suelo. Entonces, si hacemos una aplicación de este tipo de microorganismos al suelo, de cierta manera vamos a romper ese ciclo de la plaga y vamos a hacer un control oportuno de la misma. De igual manera, ya cuando se dirigen estas aplicaciones de manera preventiva con microorganismos o extractos vegetales, que son productos básicamente de síntesis biológica, estamos haciendo un manejo preventivo de la plaga que se hace normalmente cuando las poblaciones son bajas o digamos no han superado todavía el umbral de acción. Allí de cierta manera implementamos este manejo de forma preventiva con el fin de disminuir las plagas y hacer un control oportuno. Si de pronto ya presentamos un nivel de población por encima del umbral de acción, que está por encima del umbral de acción, con un nivel de infestación ya alto,
debemos recurrir ya al control dirigido con aplicaciones de moléculas de síntesis química. Es importante tener en cuenta que para los requerimientos del mercado de exportación debemos manejar productos que estén autorizados por la norma internacional, de acuerdo al mercado destino de la fruta. Porque pues hoy en día hay que tener en cuenta la residualidad y disminuir esos riesgos de contaminación de la fruta en cuanto a niveles de residualidad. Que el asistente técnico que esté a cargo del cultivo básicamente oriente o recomiende para evitar problemas también de trazabilidad en la fruta. Otra de las plagas que afectan el cultivo de granadilla es mosca sonsa. Básicamente esta plaga afecta en el momento en que se presenta el proceso de apertura floral. Esa plaga básicamente lo que hace es agruparse en grandes masas de adultos que se alimentan del néctar y de exudados que genera la flor durante su proceso de apertura y polinización, y allí mismo se genera su etapa de oviposición. Esta mosca básicamente lo que hace es ovipositar en la parte interna de la flor, donde deja sus huevecillos que posteriormente van a eclosionar y van a empezar a alimentarse de la parte interna de la flor. Es un proceso que ocurre en muy pocos días, tener en cuenta que el proceso de apertura floral y de polinización se presenta alrededor de 5 días y posterior a ello se genera el proceso de formación de fruto. Sus daños básicamente consisten en afectar lo que es el pedúnculo de la fruta cuando ya está formada, o con las larvas cuando eclosionan. Una vez eclosionan, consumen toda la parte del ovario y la parte interna de la flor. Entonces generando un daño interno, o hablemoslo así, de una pudrición de la flor cuando ésta ya cierra, y posterior una caída de la misma. Cuando el proceso se prolonga ya a la etapa de inicio de formación de fruto, también podemos evidenciar que el pedúnculo de la fruta e internamente todo lo que es la parte del tubo polínico y del ovario se ven afectadas por la larva, que se consume toda esa estructura, y además se puede observar las larvas internamente, que son de un tamaño muy diminuto, muy pequeñas, debido a que esta plaga presenta un tamaño muy pequeño. Su ciclo biológico pues se puede presentar en muy pocos días, hablamos de unos 15 a 20 días, también depende de las condiciones climáticas que se presenten en el momento, puesto que condiciones de alta temperatura pueden también acelerar un poco este proceso de ciclo biológico. Es una plaga que pasa por un estado de huevo, por un estado de larva. Posterior inicia un proceso de pupa, que consiste básicamente en una transición que hay de la larva a ya llegar a su etapa de adulto. Normalmente en el caso de las moscas, de las moscas, en este caso mosca sonsa, son plagas o son insectos que tienen un proceso de metamorfosis completa, es decir, que pasan por 4 estadios. Hablamos de huevo, hablamos de larva, hablamos de pupa y hablamos de adulto. El proceso de pupa básicamente se desarrolla en suelo, es decir, que una vez ha pasado por toda su etapa de desarrollo larval, estas larvitas caen a suelo, van a suelo. Allí en el suelo ellas se entierran a una profundidad promedio de 2 hasta 3 centímetros, donde van a hacer todo su proceso de pupa, y luego de allí saldrá nuevamente una mosca adulta, que iniciará nuevamente su proceso, inicialmente su proceso de reproducción y posteriormente el proceso de oviposición. Entonces esto se genera en un ciclo, en un tiempo muy corto, hablamos de más o menos 15 días hasta 20 días, para el caso de mosca sonsa. Para poder determinar, digamos, presencia de esta plaga, es importante también implementar un sistema de monitoreo, que básicamente se recomienda y consiste en evaluar un porcentaje también de las plantas en el cultivo. Tengamos en cuenta que esta plaga afecta en el momento en que hay apertura floral y se presenta la etapa de polinización, es cuando ella básicamente se presenta.
está en el cultivo. Entonces es la etapa en la cual debemos hacer el monitoreo de esta plaga, en la etapa de floración, de apertura floral. Entonces allí lo que hacemos básicamente es hacer identificación de el promedio o el número de flores que pueden presentar individuos adultos o individuos en la flor. Si queremos tener, digamos, un dato un índice mucho más exacto de la plaga, lo que podemos hacer es tomar un porcentaje de estas flores y sobre un recipiente que puede ser con agua, lo que hacemos es sacudir con mucho cuidado la flor. Ahí podemos identificar el número de individuos que hay presentes en esa flor y hacerlo así sucesivamente con un promedio de siquiera un 5% de las plantas, y tomando alrededor también de unas 8 o 10 flores por planta, y esto nos determina de cierta manera un umbral o un índice de la plaga. Una estrategia de monitoreo que también es importante tener en cuenta, y de acuerdo a los requerimientos del ICA, es la implementación de las trampas de monitoreo. Para este caso, las trampas Macphail. Buen día, mi nombre es Juan Carlos Pinzón, soy técnico implementador de la norma Global GAP, norma orgánica en este caso. Estamos en un cultivo de granadilla, en donde vamos a ver la importancia del trampeo para el caso de las plagas cuarentenarias de control oficial por el ICA. En este caso tenemos una trampa denominada tipo Macphail, la cual tiene un sebo atrayente, que es una proteína alimenticia para el monitoreo de plagas como Ceratitis capitata y Anastrefa. Dentro del programa de certificación con el ICA, es un requisito que las fincas que tengan registro hagan un monitoreo de esta plaga cuarentenaria. En este caso, para esta finca se realiza un monitoreo cada 7 días, donde se verifica el contenido que tiene la trampa, si hay capturas, y posteriormente se hace recambio de la proteína hidrolizada y se registra en esta ficha la fecha del monitoreo cada 7 días cuando se realiza. Esto nos permite implementar estrategias de manejo oportuno y ser muy recurrentes con el manejo. Como medidas preventivas, importante implementar el manejo temprano del monitoreo, además de hacer un manejo preventivo de las malezas. Esto nos permite también disminuir las poblaciones de la plaga, el manejo oportuno de las malezas, disminuir también los niveles de humedad dentro del cultivo, es decir, que realizando unas podas de aclareo, unas podas que nos aumente el nivel de luminosidad dentro del cultivo, también nos va a ayudar a disminuir un poco las poblaciones de esta plaga dentro del cultivo. Tener en cuenta pues que ellas son bastante atraídas por aquellas condiciones donde se conservan bastante un nivel de humedad alto, y también realizar instalación de trampas que de cierta manera nos permite hacer el control de la plaga. Bueno, para el manejo de mosca de la fruta se ha implementado también pues el manejo de trampas de colores. Como podemos observar aquí, tenemos trampas plásticos de color amarillo, blanco y azul, que también con la utilización y la aplicación se realiza aplicación de un adherente, de un Safertac, que es un adherente especial que no se lava tan fácil con el agua y que nos permite, digamos, la captura de adultos de mosca del género Apsius. Aquí pues podemos visualizar cómo, digamos, se ve una alta cantidad de insectos capturados, de moscas del género Apsius, mosca del botón floral, mosca de la fruta. Y esta es una estrategia que a experiencia propia y del productor, en este caso, hemos podido visualizar que hemos tenido hasta un 30% de efectividad en el control de esta plaga de importancia en el cultivo de granadilla. Adicionalmente también pues dentro de estas estrategias de manejo pues hemos implementado el uso de botellas de trampeo masivo, donde digamos hacemos una aplicación de una solución de un atrayente alimenticio como puede ser proteína hidrolizada o el Cebofrut, y pues esto aplicamos una dosis de 250 centímetros que se ubica pues digamos en partes estratégicas del cultivo. Podemos en promedio manejar entre unas 40 a 50 botellas por hectárea. Entre más número de botellas manejemos, esto nos permite también hacer un manejo más eficiente de la mosca de manera preventiva, cosa que cuando inicie la etapa de floración pues las poblaciones no lleguen directamente a afectar la etapa de floración.
Si tenemos el problema y venimos presentando ya daños de la plaga, pues ya recurrimos a las aplicaciones fitosanitarias que se deben hacer dirigidas a la mosca. En el caso del cultivo de granadilla, se ha venido también implementando el uso de aplicaciones dirigidas a la flor. Sobre todo cuando ya tenemos presencia de frutos en etapa de llenado, cuando de pronto no se deben hacer aplicaciones dirigidas al fruto para disminuir los riesgos de residualidad en la fruta por algún tipo de molécula que se aplique. Entonces básicamente en algunas condiciones, en algunos cultivos, se ha implementado el uso de aplicaciones dirigidas a flor o denominados el pistoleo, que consiste en hacer una aplicación con una solución, bien sea de un producto de síntesis biológica o síntesis química o la mezcla de los dos, que lo que hace básicamente es aplicarse directamente con un atomizador o un implemento adecuado dirigido a la flor, y allí pues vamos a tener un contacto más directo con la plaga, que es la que está expuesta en la flor, y esto permite hacer un control de la misma. Son labores que son recurrentes, sobre todo como en la etapa de floración, y que tienen un buen nivel de control sobre el mosca sonsa. Para el control de mosca sonsa se pueden utilizar algunos productos de síntesis química, como es el caso de los cebos tóxicos, cuyo ingrediente activo es el espinosad, que es un producto registrado a nivel mundial con muy buen efecto sobre el control de moscas moscas en general, en el caso de las pasifloras y en el cultivo de granadilla. Entonces, hacer aplicaciones de espinosad. También se utilizan algunas moléculas de síntesis química, como es el caso del espinetoran, que también es eficiente en el control de esta plaga, o el uso de algunos extractos vegetales, de algunos productos a base de extractos vegetales, que tienen muy buen efecto sobre la plaga. También con el fin de disminuir los riesgos de contaminación de la fruta, se utilizan algunos productos que básicamente lo que hacen es inmovilizar al insecto. Entonces es el caso de algunos productos que tienen el efecto de inmediato de inmovilizar la plaga, y que tienen un muy buen efecto sobre este tipo de plagas básicamente. Bueno, ahora vamos a hablar de la mosca del botón floral, que es también una plaga muy importante en el cultivo de granadilla. Básicamente esta mosca genera daños en las etapas iniciales en las que el botón floral inicia su proceso de formación. Lo que hace la mosca en sí es que inicialmente la mosca adulta oviposita sobre el botón floral antes de que éste haga su apertura, oviposita sus huevos allí. Este proceso de huevo puede durar alrededor de 4 a 5 días. Posteriormente eclosionan las larvas, que se van a alimentar de la parte interna de ese botón floral, consumiendo toda la estructura interna de la flor, generando un daño bastante importante y afectando por completo toda la estructura de la flor. Esto hace pues que internamente haya un daño físico, haya una pudrición de la flor, y posteriormente el botón floral caiga debido a que no puede continuar con su proceso de desarrollo. Esta etapa de afectación se genera cuando ya eclosionan las larvas. Tengamos en cuenta que estas moscas, que son del género Dapsius, pasan por 3 estrados larvales, y además se puede generar durante un periodo de 5 hasta 10 días. Posterior a ello, ya cuando las larvas alcanzan su estadio 3, salen de esta estructura, salen al suelo, caen al suelo posteriormente para iniciar un proceso de empupamiento. Allí ya viene la fase de pupa, donde se presenta ese proceso de transición en el cual el insecto hace su metamorfosis y posteriormente nace un nuevo adulto. Esta fase de pupa, que puede también transcurrir alrededor de unos 8 a 12 días, para luego dar origen a un nuevo adulto, que va a iniciar nuevamente su proceso de reproducción y posteriormente de oviposición, si hablamos de una hembra. Tengamos en cuenta que más o menos en promedio el ciclo de esta mosca del botón floral se puede presentar entre los 25 a 35 días. De acuerdo a las condiciones del clima también. Tengamos en cuenta que estos ciclos básicamente de las plagas se ven afectados por las condiciones climáticas que se estén presentando en el momento.
Es una plaga que su daño, como les decía, los síntomas de daño están básicamente, se pueden evidenciar en los botones florales, en sus primeras etapas de desarrollo del botón floral, antes de iniciar el proceso de apertura o de polinización. Y lo que hace es básicamente afectar esa estructura, afecta su desarrollo y generando una caída del botón floral por el daño interno que genera la larva. Las estrategias de monitoreo que se implementan para el caso de mosca del botón floral se puede desarrollar de varias maneras. Una, que es mediante la utilización de la trampa Macphail, básicamente pues de acuerdo al plan de manejo que establece el ICA, o también lo podemos hacer en campo realizando una evaluación de un porcentaje de las plantas. Allí lo que hacemos básicamente es hacer una evaluación del número de botones florales que podemos encontrar por planta afectados o con presencia de larvas o daños de la plaga. Entonces hacemos tomamos al azar unas determinadas plantas. Si el cultivo se encuentra en etapa de formación de botón floral, lo que hacemos básicamente es evaluar algunos de los botones florales de la planta, identificando si hay daños de la misma, si presenta síntomas de afectación, y esto nos puede indicar de cierta manera el nivel de daño que podemos estar presentando de la plaga. Es importante tener en cuenta que debido a que es una plaga muy agresiva, que genera unos daños importantes y que su ciclo de biológico es muy rápido, si presentamos siquiera un botón floral con afectación por la plaga, ya debemos tomar medidas, ya debemos implementar medidas de control, debido a que son plagas que presentan daños importantes, que rápidamente su crecimiento poblacional se puede presentar, y si no hacemos un control oportuno de la misma, en muy pocos días podemos tener un nivel de afectación que puede superar hasta un 30 o un 40% en cuanto al cultivo. El manejo preventivo que debemos tener en cuenta para el caso de mosca del botón floral es un control oportuno de las malezas, debido a que allí también se hospeda gran parte de la plaga, además de realizar unas labores culturales, como es el caso de las podas de aclareo, eliminación de residuos también de cosecha, que pueden ser también, pueden de cierta manera atraer la plaga. De cierta manera la utilización de trampas de captura, como son las botellas de trampeo masivo, que van acompañadas de un atrayente alimenticio como la proteína hidrolizada, también nos permite hacer un manejo eficiente y preventivo de la plaga. Para su control como tal requiere de implementación de otros procesos, que consiste, por ejemplo, si ya tenemos afectación a nivel de botones florales, realizar aplicaciones foliares con algunos insecticidas específicos para el control de mosca. También es importante la utilización de cebos atrayentes, que ya tienen un efecto más letal sobre el adulto, que lo que hacen básicamente es atraer el adulto de la plaga, y una vez este se alimenta de este cebo, pues hace un control letal sobre la misma. Para el manejo de estados inmaduros de la plaga, básicamente lo que se recomienda es hacer aplicaciones a suelo con algunos insecticidas que controlan estados inmaduros de la plaga, como son larvas, pupas o incluso estados de huevo, debido a que la plaga en el suelo realiza una fase importante de su ciclo biológico, como es el ciclo o el proceso de empupamiento. Entonces, si hacemos aplicaciones dirigidas a suelos con algunos insecticidas que tengan control sobre estados inmaduros de la plaga, podemos cortar el ciclo y podemos hacer un control eficiente de la plaga que puede llegar hasta alrededor de un 30%. Entonces, de esta manera también se establece una estrategia de control. Otra de las plagas que afectan el cultivo de granadilla, y siguiendo con el tema de moscas, hablamos de mosca de la fruta, también perteneciente al género Dapsius. Esta especie básicamente lo que realiza es el daño en el momento en el que la flor está en su proceso de polinización, debido a que el adulto o la hembra oviposita una vez el fruto ha sido polinizado. Cuando el fruto ha sido polinizado, entonces allí llega la mosca, oviposita sus huevos y inicia un proceso de su ciclo biológico, donde posterior a este proceso los frutos siguen en su etapa de crecimiento, su etapa de desarrollo y llenado, pero
además la larva, los huevos de aquella mosca, los huevos de la mosca eclosionan internamente y empiezan a alimentarse de la parte interna del fruto. Hay que tener en cuenta que esta mosca, básicamente su ciclo biológico está alrededor de los 30 a 35 días, incluso puede extenderse unos días más, debido a que la mosca espera a que ya haya habido formación del fruto y aprovecha esas condiciones de desarrollo de la fruta para alimentarse internamente de la misma. Por ende, hace la oviposición posterior al proceso de polinización. Su ciclo, su periodo básicamente pasa por 4 fases de ciclo biológico que corresponden a la fase de huevo, que transcurre entre los 2 a 5 días, una fase de larva, pasando por 3 estadios larvales, que va desde los 6 hasta más o menos los 12 días. Posterior a ello viene una etapa un proceso de pupa, una etapa de pupa que se genera básicamente en suelo, en algunas ocasiones incluso puede suceder dentro del fruto, pero básicamente lo que la larva hace es que sale de la fruta, cae al suelo, se entierra a una profundidad de entre 5 a 10 centímetros de suelo, hace su metamorfosis y posteriormente nace un nuevo adulto que va a iniciar su proceso de reproducción y de oviposición y demás. Cabe resaltar que los síntomas de daño, como lo decía, se evidencian en frutos cuando ya básicamente los frutos están en una etapa de formación y desarrollo. Se pueden evidenciar pequeñas protuberancias o pequeñas incisiones en el fruto que corresponden a los puntos de oviposición donde la hembra ha incrustado su ovipositor y ha puesto los huevecillos. Entonces esto demuestra que si hacemos una apertura o abrimos uno de estos frutos, muy seguramente vamos a encontrar internamente larvas de la mosca alimentándose de la pulpa y de toda la parte interna de la parte carnosa del fruto. Entonces pues allí sabemos que es un fruto que está afectado, sabemos que la plaga ya ha generado su daño y por ende pues ya es una afectación directa en el producto comercial, que es en la fruta. Para el monitoreo de esta plaga se puede implementar la estrategia de la trampa McPhail, de igual manera que lo que hacemos básicamente es realizar un monitoreo cada 14 días de la trampa y haciendo el conteo del número de individuos o de adultos que han caído en esta trampa. Cabe resaltar que para el caso de moscas del género Dapsius, como es el caso de moscas del botón floral, moscas de la fruta, hoy en día se está implementando el uso de algunos productos o algunas feromonas comerciales, como es el caso del moscalure, que es un producto que permite de cierta manera una mayor fermentación del atrayente alimenticio, y para el caso de estas moscas que tienen la característica digamos, requieren de una mayor fermentación del producto, se debe implementar este tipo de productos, debido a que son moscas que requieren de que el atrayente tenga una mayor fermentación. Se debe realizar este proceso y de cierta manera también hacer la recolección oportuna de los frutos afectados. Cuando ya empezamos a tener problemas de frutos con presencia de la plaga y daños de la misma, es importante para el caso de mosca de la fruta hacer recolección de todos los frutos que se puedan encontrar con presencia o daño de la plaga. Depositarlos en bolsas negras. Ojalá que estas bolsas sean bolsas de calibre 5 o 6, bolsas de un calibre bastante grueso, debido a que cuando las bolsas son muy delgadas se corre el riesgo de que se rompan, de que debido a las condiciones de exposición al sol y al agua se degraden muy rápido, o incluso teniendo en cuenta que la larva también con su aparato bucal puede romper la bolsa si esta es muy delgada. Por ende, entonces se recomienda que se utilicen bolsas de un calibre bastante fuerte, resistente, y que sean negras. Posterior a esto, estas bolsas se dejan alrededor de unos 8, 10 hasta 15 días expuestas al sol, y en estas condiciones de alta temperatura pues se va a hacer un control eficiente de larvas y de todos los estados inmaduros de la mosca que se puedan encontrar en esos frutos que se han recolectado de campo. Esto también nos permite hacer un manejo preventivo y de cierta manera de control de la plaga, ya que estamos cortando el ciclo de la misma. Otras de las plagas que se presentan en el cultivo de granadilla
granadilla, pero que no son tan frecuentes, es el caso de los ácaros, que básicamente lo que generan son daños a nivel foliar, generando un deterioro de las hojas, y precisamente como los síntomas se presentan como un bronceado de las mismas debido a las altas poblaciones y al daño que genera este insecto. No es muy frecuente ver daños de ácaros en cultivos, sin embargo en épocas de fuertes veranos o cuando hay alta incidencia de malezas incluso, se pueden presentar en algún momento explosiones de esta plaga. Para su manejo, pues básicamente se requiere de aplicaciones tempranas y preventivas de acaricidas, para lo cual en el mercado se cuenta con productos de síntesis biológica con muy buen resultado, como es el caso de cepas a base de Phacelomices, algunos productos como extractos vegetales a base de ajo ají, que hacen un control importante o muy efectivo sobre la plaga, como también la aplicación de algunas moléculas de síntesis químicas como la amectina, que son algunos acaricidas que se pueden manejar a unas dosis bajas, adecuadas, para disminuir los riesgos de contaminación de la fruta, pero que tienen un muy buen efecto y control sobre la plaga. Este es el laboratorio de microscopía. Aquí nos encargamos de toda la parte de identificación de los organismos y microorganismos que encontramos en campo o que llegan en las muestras que recibimos en el laboratorio. Es muy importante hacer esta identificación porque nuestra misión es generar productos que sean demasiado específicos para tratar al agente que está causando el problema. Adicionalmente, esta identificación visual es muy importante ya que el solo síntoma no es suficiente para aplicar un producto. No podemos basarnos en que tenemos marchites en las hojas o algún otro tipo de problema para empezar a aplicar productos que muchas veces son innecesarios. Es importante este diagnóstico específico para que nosotros sepamos que estamos tratando efectivamente el agente que está causando ese problema. Lo primero que hacemos aquí es la identificación. Entonces, dependiendo de la muestra, dependiendo pues el tamaño del organismo, podemos llegar incluso a determinar género y especie. Una vez identificamos ese agente que está causando el problema, empezamos a hacer las pruebas de eficacia. Tenemos un banco de microorganismos que utilizamos como control biológico para este tipo de problemas que se nos presentan en el campo. Una vez que ya tenemos identificado cuál es el microorganismo que puede ser más eficaz para tratar la plaga, empezamos a hacer toda la parte de producción. Y igual estos equipos nos permiten evaluar la eficacia de nuestro producto, saber si estamos atacando ciertos estadios larvales o huevos o adultos, ese tipo de cosas. En el desarrollo de los paquetes tecnológicos, los diferentes cultivos que estamos trabajando en el proyecto de frutas y hortalizas, que está liderado por la Gobernación de Cundinamarca junto con Life System Technology, nosotros hemos identificado una serie de plagas y enfermedades que debemos nosotros identificar cuáles son esas plagas y cuáles son esas enfermedades. Dentro de las plagas encontramos ácaros, áfidos, thrips, chinches. Esta tecnología que nosotros tenemos acá nos permite llegar un poco más a profundizar qué tipo de plaga y qué tipo de enfermedad es. Para nosotros es importante identificar esta plaga dentro del paquete tecnológico, porque de esa misma manera, cuando identificamos de qué plaga se trata, podemos nosotros identificar qué organismo benéfico puede actuar sobre esa plaga. Y de esa manera nosotros podemos utilizar ese microorganismo contra la plaga o contra la enfermedad para nosotros obtener el resultado que estamos viendo en las pruebas de campo, en las pruebas de eficacia de campo, con los productos biológicos y con otros productos que desde el enfoque orgánico son bienvenidos para la agricultura más limpia e inocua. De esta manera damos por terminada la sesión número 5. Agradecemos la atención brindada.